Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Las Reglas del Juego a través de La Iguana TV. Recuerden siempre los puntos de conexión entre ustedes y nosotros. La Iguana TV a través de todas las redes sociales, mis cuentas personales @Michel Caballero en Twitter, en Instagram como El Caballero TV. Hoy tenemos un invitado súper especial. Nosotros, y por lo general, siempre se invitan o se entrevistan a los representantes de los partidos políticos, los candidatos. En esta oportunidad queremos conversar con José Villarroel. Él es representante técnico del Gran Polo Patriótico ante el ente comicial, ¿no? Esos aspectos técnicos tan importantes, qué contiene la máquina de votación, cómo se han realizado las auditorías, sobre todo en este momento que contamos con un nuevo sistema electoral o nuevas máquinas de votación, en qué consiste ese software. Queremos abordar esos y otros temas. José, gracias por estar con nosotros. Hola Michelle, ¿cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, de entrada un poco conocer los cambios, ¿no? Se quemó, ya se conoció, bueno, a principios de año, ya había trascendido la información de que se quemó gran parte del sistema automatizado, ¿no? Cuando fue cuenta el ente comicial, se compraron unas máquinas de votación y de repente la pregunta que le viene a uno a la mente, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tan sólido, qué tan blindado está este sistema en cuanto a su programación, en cuanto al software? Claro, fíjate, aun cuando se haya quemado las máquinas, obviamente no se perdió la memoria tecnológica, ¿no? Que es todo lo que se había desarrollado a la fecha en torno al sistema electoral venezolano. De todas esas experiencias, el CNE hizo nuevos desarrollos. Hay comentarios sobre que el desarrollo prácticamente es hecho local, técnico. Tiene una base de Windows, pero usa la base de Windows que es software libre. O sea, no usa toda la infraestructura de Windows a nivel de máquina, sino solo los componentes que son de software libre, y sobre todo a nivel de dispositivos, a niveles bases de plataforma, pero toda la capa de desarrollo de aplicación con la que se hace el proceso de votación está desarrollado por técnicos venezolanos. Ahora bien, eso quiere decir que no hay manera que este sistema pueda ser manipulado. Te pregunto por quizás esos pequeños elementos que puedan ser, a pesar de software libre relacionado con Windows. ¿Eso tiene una licencia? ¿Eso se paga? ¿Eso tiene o puede ser manipulado desde el exterior? No, como te dije, usan solo una base de conexión de dispositivos y una base básica, pero todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad está desarrollado en software libre. O sea, no es la seguridad de Windows, es la seguridad que desarrolló el CNE, los técnicos del CNE con todo su equipo de asesoría y desarrollo para blindar las máquinas. Realmente las mejoras, no solo a nivel de aplicación, sino a nivel de autonomía de la máquina, es donde están las nuevas funcionalidad. Es decir, ya el sistema de validación del elector va integrado a la máquina. La máquina trae una batería que le permite autonomía durante más de 8 horas. La misma máquina es la que emite el comprobante. Todo es una sola pantalla donde de una vez vas haciendo la selección y el voto. O sea, todas estas facilidades lo que nos ha permitido es agilizar el proceso de votación, pero además tener mayores garantías a nivel de seguridad. La mayor seguridad obviamente la damos nosotros mismos como usuarios y como representantes de partido. En la parte técnica se hacen 16 auditorías exhaustivas. Estamos hablando cerca de 70 días de auditoría que se le hace todo el sistema electoral. Desde la base de datos de los electores, la máquina de votación, el software, ves código línea por línea, la parte de transmisión, la infraestructura de servidores, la infraestructura de telecomunicaciones, toda la lógica de transmisión, la seguridad de entrada a los datos, el blindaje, las claves. Fíjate, tan es así que toda la aplicación, una vez auditada, cada partido genera parte del código y eso genera una clave de seguridad. Es decir, eso te da a comprobar y lo validas en el momento de que produces la máquina. Validas que ese código de seguridad que se generó con una clave generada por todos los partidos de manera independiente sea la misma que tiene la máquina que se está generando
ir después al proceso de votación. Eso quiere decir, obviamente, que no hay manera, o sea, debe incluirse o debe manejarse esa información. Ahora te pregunto, sobre el tema de la transmisión de los datos, ¿hay alguna modificación por este nuevo sistema de votación? La máquina cierra, está lo que viene después del proceso electoral, la transmisión de los datos. ¿Hay alguna modificación en cuanto a los procesos técnicos con la adquisición de esta nueva tecnología? Sí, se han incorporado facilidades o garantías de transmisión. Recuérdense que en procesos anteriores había máquinas que trabajaban sin conexión por estar en una zona remota o no tener las posibilidades de conexión. Ahorita el 100% de las máquinas de votación van a transmitir o están configuradas para transmitir. Y de haber alguna contingencia que le haga imposible transmitir en su proceso normal, se han diseñado procesos alternativos para transmitir desde una máquina contigua, obviamente desde la oficina regional. Todo esto se ha venido metiendo o incorporando controles a nivel de seguridad que te validan que la información que se genera en una máquina, de la máquina salga blindada en ese pendrive que se maneja de transmisión para ser transmitido de cualquier otra máquina, y tiene toda una serie de seguridades y tokens de seguridad de transmisión y de ingreso a la red que garantice que la información que se está transmitiendo fue generada por una máquina que estaba obviamente incorporada en la red y haciendo un proceso electoral. Cuando te refieres, y te pido esa precisión, quizás no la manejo, que el 100% está, digamos, configurado para transmitir, antes no lo hacía el 100% por temas de conexión de Internet. Es así, es así. Habían máquinas que su conexión era lo que llamamos por telefonía, dial-up, lo que llamamos nosotros, ¿ok? O sea, había una conexión vía dial-up o vías alternativas de conexión para poder hacer la transmisión. En este momento, todas las máquinas tienen capacidad de hacer conexión. En el momento que cierren, pueden transmitir. Suponiendo alguna eventualidad que haya en la sede donde está haciéndose la elección, de, qué sé yo, se cayó una antena, se perdió una conexión por alguna manera, se interrumpió alguna red de comunicación. Bueno, esa información puede ser transmitida, en el caso del centro de votación, desde una máquina alterna, suponiendo que la máquina haya tenido alguna falla, o ella, como en procesos anteriores, tiene un proceso de custodia de seguridad donde ese pendrive va a la oficina regional y desde ahí se hace la transmisión. Ahora bien, todo momento, te escucho. Sí, en todo momento se han mejorado los controles y la seguridad a nivel de manejo de información desde la máquina, que ahora es un solo ente o una sola unidad que maneja todo el proceso, y el pendrive que se integra a esa máquina a efectos de resguardo de la información, a efectos de transmisión. Ahora te pregunto lo siguiente. La gente siempre, cuando se cierra el proceso electoral, a medida que se van cerrando los centros, bueno, luego que se verifica, firman los testigos, se inicia el proceso de transmisión de la información, de esa data al CNE. Y la gente siempre se pregunta, siempre hay esa especulación, esa fábula de cómo se maneja. Cuando las autoridades comiciales van a verificar, por ejemplo, la transmisión de esos datos, entiendo que cada uno de los partidos políticos manejan unas claves de seguridad y ellos deben estar para que se pueda abrir así. ¿Es así? Y por favor. Eso es correcto, eso es correcto. Cuando se va a iniciar el proceso de transmisión, esta clave de seguridad que se maneja, es una llave de todos los partidos, deben estar en el momento de iniciar la transmisión para activar con esas claves la posibilidad de empezar a recibir la transmisión de las máquinas después del cierre. Ahora, fíjate que más importante que ese tema de transmisión, que nos da la mayor garantía, y yo hasta ahora no he conseguido en todas las investigaciones que he hecho un país que haga la auditoría de su sistema electoral en caliente en más del 50% de las máquinas de votación. ¿En qué consiste esto? Bueno, cerca de 15.000 máquinas son auditadas inmediatamente en el momento que cierran por los mismos testigos y los representantes que están en esa mesa electoral. Se genera un comprobante de la cantidad de votos que hubo en la máquina, se compara esa cantidad de votos se abre la caja y se cuenta los votos que hay en la caja, compara los votos, los papelitos que hay en la caja contra el reporte de la máquina. Pero además tú tienes un cuaderno de votación donde tienes firmada toda la cantidad de personas que fueron a votar. O sea que ya en el centro de votación, más de 15.000 máquinas son validadas que la cantidad de gente que votó coincide con la cantidad de votos de la caja, y los votos de la caja suman la cantidad que indica el reporte.
ya te da una primera validación. Si hay alguna novedad, puedes auditar en el sitio, puedes levantar el acta y tomar acciones. No obstante, fíjate que ya auditar más del 52% de las máquinas y que eso te dé satisfactorio, no es una muestra de un 5%, es más de la mitad de las máquinas que está chequeando, aleatoriamente en todo el país. Esa es la mayor garantía que nos está dando este proceso electoral, que somos nosotros mismos en el centro de votación, junto a los electores que estuvieron ahí, constatamos que la voluntad del pueblo es lo que está reflejando ese sistema electoral. Bien interesante lo que plantea. Sí, eso no se hace en ninguna parte del mundo. Te pregunto otra cosa, que a partir de esta nueva, ahora es una pantalla que tiene, entiendo, la membrana y ahí se selecciona todo. No está lo que había antes, que bueno, tú seleccionabas sí, y en la pantalla aparecía. Así, no hay membrana, no hay membrana. No hay membrana, ahí es la pantalla. Ahora te pregunto, ¿qué medidas o digamos, si podemos hablar de la funcionabilidad, de los aspectos que lo hacen más fácil, más ágil, más seguro, podrías tú quizás comparar entre este sistema y el que había anteriormente? Sí, fíjate, anteriormente, por ejemplo, en la última elección parlamentaria del 2015, tú tenías la opción de marcar entre 2, y si mal no recuerdo eran 5 opciones para votar. En este momento tú de una vez eliges cuál es el partido político que tú quieres apoyar. Una vez que seleccionas el partido político, él te muestra de una vez los candidatos que estás seleccionando con ese partido político. Y simplemente con darle la opción votar, termina el proceso. Ese proceso es tan rápido para quienes han participado, no debe tomar más de 15 a 40 segundos. Si nos tomamos el tiempo de leer, ¿no? Leer todos los candidatos, revisar después la papeleta, después de imprimir y hacer el proceso de inserción en la caja. El proceso es realmente dinámico. Si lo comparamos con otros, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. El tema de la transmisión, la empresa, entiendo, sigue siendo la que ha sido siempre la empresa CanTV. ¿Cómo es ese proceso de la transmisión? ¿Cuáles son las auditorías desde el punto de vista técnico que se hace para comprobar, bueno, la solidez de este sistema que presta la CanTV? Sí, fíjate qué interesante. En el proceso de infraestructura, de auditoría de infraestructura, ves un poco la red de cómo se maneja o cómo fluye la información desde las mesas hasta los servidores. En eso ves todo el canal por donde llega la información y después haces una auditoría detallada sobre las reglas de transmisión. Eso quiere decir, cada punto de transmisión a nivel de seguridad, tú verificas la configuración que tienen y las reglas de transmisión que hay. Esto te garantiza, obviamente el CNE ha incorporado esquemas de redundancia, esquemas de respaldo, en el sentido que la información no solo está en un punto. Una vez que llega la información a uno de los puntos del CNE, se sincroniza con un segundo punto de contingencia, de manera de garantizar de tener ante una posible falla en cualquiera de los puntos, tener el otro de respaldo. Pero la transmisión hace una revisión previa. Hay una auditoría que es la auditoría de telecomunicaciones, que esa auditoría es un día donde refleja lo que llamamos auditoría de fase 1, y después de hacer la transmisión al día siguiente vuelves a hacer una auditoría de las telecomunicaciones o de las transacciones de comunicación, donde auditas y vas a auditar, que no se había hecho antes, el log de transmisión. Es decir, todo evento que se genere durante el proceso electoral genera unos registros, que es lo que llamamos logs. Y ahí se generan alertas. Y esas alertas pueden ser auditadas después del proceso. Es decir, antes del proceso revisas todo el proceso de transmisión con todas las reglas y todos los puntos donde se genera el anillo de transmisión. Y después de la auditoría puedes validar que esas condiciones no cambiaron y además que en los logs que hay de registro no hubo alteración ni hubo alertas en ese sentido. Qué interesante. José, ¿cómo ha sido el intercambio de estas experiencias? Venezuela ha innovado, ¿no? A partir de esta ley orgánica de procesos electorales, la Constitución además lo establecía. En el año 2000 se inició un proceso quizás lento, pero se ha adelantado bastante. En el año 2004, bueno, se iba avanzando hasta llegar ahora al año 2020. ¿Cómo ha sido ese intercambio de experiencias con tus homólogos, ¿no? De los distintos partidos políticos sobre lo que hemos logrado en Venezuela? Así, ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Y lo hemos vivido durante todo este proceso histórico de la revolución.
Mira, una de las cosas que más me llenó en el proceso es que una de las cosas más traumáticas era el registro de los candidatos. Primero es un dolor de cabeza llegar a acuerdos, pero después de llegar a acuerdos, registrar esos acuerdos era un parto literalmente, ¿no? Imagínate después de registrar 500 candidatos que se te dé algún cambio. Entonces el cambio en un partido y el cambio en toda la alianza y que todos lo hicieran en el mismo tiempo y que no se salieran de los tiempos. Entonces eso era, verdad, un trabajo muy arduo, ¿no? Fuerte. Y el CNE incorporó la facilidad de las alianzas. Esto quiere decir que si hay un partido aliado, el que lleva la carga es el partido principal, que tiene que hacer los acuerdos, definir las alianzas entre los partidos y hace la primera postulación. Eso quiere decir que el trabajo se hace una sola vez. Si son 9 aliados, antes había que hacer el mismo trabajo 9 veces. En este proceso ahora solo el PSUV hacía el registro principal y daba los códigos de postulación y los diferentes partidos se adherían a esos códigos de postulación. Es decir, que cuando nosotros registramos 500 candidatos, ellos solo registraban 87 postulaciones. En este caso, hablando de las circunscripciones, más las 24 listas. Pero eran, digamos, 24 más 87 códigos, mientras que antes tenían que registrar cada uno 500 postulaciones multiplicado por la cantidad de partidos. Impresionante. Bien. Entonces, eso agilizó mucho el proceso, aun cuando tuvimos más tiempo incluso para hacerlo, hubo la holgura de poder trabajar y llegar a acuerdos y que todo fuera muy, muy, muy dinámico. Gran apertura del CNE. Y bueno, fíjate que obviamente los años de trabajo también nos dan una camaradería de trabajo, ¿no? Sí. Normalmente somos los mismos y es algo cómico, ¿no? Tú no ves esas disputas internas en las auditorías técnicas. Las auditorías técnicas son técnicas. Eso te quería preguntar, ¿no? Porque fíjate tú, una cosa es el debate político que puede haber entre los distintos representantes, voceros de los partidos políticos, pero otro es el tema técnico. Entonces, fíjate tú, cuando termina la auditoría, uno que he podido darle cobertura, tiene una oportunidad y tú ves que, bueno, ahí está la firma de los distintos factores políticos, son X cantidad y todos la firman. Entonces, pues, te pregunto, desde el punto de vista técnico es un proceso totalmente blindado, o sea, es imposible. Blindado, validado por todos los participantes. Bien interesante. Realmente las observaciones que hemos escuchado en el caso de la oposición pueden tocar cualquier punto, menos el tema de la máquina de votación. Menos el punto de vista técnico, digamos. Así es, así es. A ver, bueno, esta es una experiencia, ¿crees tú, ya para ir cerrando, José Villarroel, que puede Venezuela, digamos, llevar, ¿no?, a otras latitudes? En el caso de los Estados Unidos fue terrible esto que acaba de ocurrir, pero han habido otras experiencias de procesos electorales que son interminables. Y que, bueno, en este caso hablamos de una elección parlamentaria que es bastante compleja, son más de 14.000 candidatos, más de 100 partidos políticos. Es decir, no es una elección presidencial que, bueno, tienes pocas opciones. Así es, fíjate, yo veo muy buena proyección en el sentido de que si todas las máquinas tienen la facilidad de conexión y lo que va a retardar una transmisión es la participación de los electores, ya una vez que empiecen a cerrar las máquinas, ponte tú que cierren 1 o 2 horas después, estamos hablando probablemente 8 de la noche, oye, a horas del mediodía, a horas de la medianoche, ya tú pudieses tener los resultados el mismo día. ¿Ok? O sea, la ventaja que te da el haber automatizado e ir creciendo gradualmente y mejorando los procesos y los controles, aún, fíjate que con el tema de la pandemia, era una gran inquietud cómo íbamos a hacer las auditorías. Bueno, y eso se flexibilizó, no solo tienes presencia en sitio cuando es requerida por efectos de registrar claves algunas cosas, sino que tienes conexión. Es decir, en algunas auditorías yo no, por temas de tareas, no he podido asistir, pero puedo entrar de manera remota y participar y estar activo durante la auditoría y ser aval de lo que se está revisando en el proceso de auditoría. Es decir, todos los partidos, aun cuando los espacios no daban para que incluyeran todos los partidos un representante, los que no podían tener el partido en el momento en el sitio podían conectarse vía remota y participar, incluso escuchar
sino intervenir y hacer preguntas y aclarar dudas durante la auditoría. De verdad que este ha sido un proceso bien dinámico, bien abierto, bien ágil. Oye, yo bien complacido a nivel técnico con lo bien que se ha llevado el proceso a efectos de auditoría. Bueno, muchas gracias, José. Yo sé que los técnicos no les gustaba mucho entrevistas, por eso te agradezco esta oportunidad. Los técnicos siempre están, bueno, enfocados en sus temas técnicos y bueno, el tema de las organizaciones y las actividades de los políticos son directamente de los partidos. Te agradezco de verdad. José Villarroel, el representante técnico de Gran Polo Patriótico ante el Consejo Nacional Electoral. Para ustedes, La Iguana TV. Recuerden todos los puntos de conexión, La Iguana TV, todas las plataformas. Me cuentan en las redes sociales, @Michel Caballero Twitter y el Caballero TV por Instagram. Entonces, será hasta una próxima. Un gran abrazo y todos a votar. Así es. Gracias, José. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.